Padre Celestial, en esta noche queremos darte las gracias por tu palabra. Señor y Dios, te pedimos en esta noche que tú nos hables a través de ella y que la palabra pueda tener significado, Señor, para nuestras vidas y nuestros corazones. Que podamos, Señor, alimentarnos de ella y que ella nos pueda enseñar lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos entonces a tener esta reflexión en esta noche acerca de esta preciosa historia, que lo vamos a dejar ahí mismo como está el título. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. El domingo que pasó, yo estaba hablando acerca de el costo del sacrificio como discípulo y hablábamos de la importancia de que nosotros tenemos que examinar el costo de ser un discípulo de Cristo, y hablábamos acerca de que grandes multitudes iban detrás de Jesús, y por un momento Jesús se detuvo y le dijo que aquellas personas que le seguían tenían que aborrecer padre, madre, hermanos, hijos y así sucesivamente, porque el Señor exigía total compromiso con él. Y hoy vemos lo mismo aquí en esta historia que vamos a considerar en esta noche, y vamos a verlo verso a verso, solamente en los versos del 1 al 8 del capítulo 22. Voy a nuevamente a leer algunos versículos para ir desarrollando cada una de ellas. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta historia que veremos hoy simboliza lo que en el futuro sería el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue entregado por su Padre para darnos a nosotros la vida eterna. Aquí se iba a probar la fe y la obediencia de Abraham, a ver si él amaba a Dios más que a su hijo. La Biblia dice: aconteció después de estas cosas. Quizá Abraham había pensado que todas las tormentas que él había enfrentado en su vida ya habían terminado. Sin embargo, vendría a mi juicio la prueba más fuerte para este gran hombre de Dios. Y quiero decirle en esta noche a los que estamos aquí en este lugar: hermanos, siempre debemos estar preparados para las pruebas que vendrán. Quizá cada día nosotros enfrentamos pruebas pequeñas, pero llegará el día en que enfrentaremos pruebas más grandes, y es allí donde tenemos que estar bien aferrados en el Señor. Dios iba a probar a Abraham, por consiguiente, Dios sería el autor de esta prueba. Esta prueba no sería para inducir al patriarca al pecado, sino para descubrir cuán grande era la gracia de Dios, que resultaría en alabanza y gloria y honra de su nombre. Abraham sería tomado por el Señor como un estudiante que sería promovido a una clase superior, en donde tendría que pasar su examen final. Abraham ya estaba listo y contestó, según el versículo: heme aquí. Y es así como les digo a ustedes en esta noche, que cuando vienen las pruebas, nosotros también tenemos que decir: heme aquí, aquí estoy. Porque el Señor también nos prueba a nosotros para ver si estamos creciendo en nuestra vida como cristianos. Nosotros, yo siempre lo digo cuando estamos hablando en cuanto a la palabra. En la vida cristiana nosotros siempre estamos en crecimiento, estamos creciendo. Nosotros vamos a experimentar pruebas y pruebas para ir perfeccionando nuestra fe. Y Abraham había llegado a la prueba más importante de su vida. Por un momento, ustedes que conocen la historia, el hermano Ismael, que es papá, el hermano Edwin, que es papá también, por un momento piensa usted que fuera usted Abraham y Dios le pidiera lo que le iba a pedir
y que vamos a ver a continuación en la historia. Bien, Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham tomaría a su hijo Isaac, y por cierto, el nombre Isaac significa risa. Isaac alegraba la vida de su padre y era motivo de alegría y de contentamiento para este hombre. Y tendría que sacrificarlo en el monte Moriah. Según las costumbres de estos pueblos paganos del antiguo cercano oriente, el sacrificio al dios de la fertilidad era algo que no era extraño. Por ejemplo, se ofrecía al dios de la fertilidad animales, granos y sacrificio de niños. Recuerden que Abraham venía de Ur de los Caldeos. Aunque la Biblia prohibía terminantemente el sacrificio de niños, como en Deuteronomio y Levíticos, para Abraham la petición de parte de Dios para el sacrificio de Isaac no era de sorprender, porque eso era una práctica de los pueblos paganos. Aquí se introduciría el sacrificio sustitutorio, y voy a explicar de qué estoy hablando. Jesús en el futuro moriría por el pecado del hombre. Segunda de Corintios 5:14 dice: porque el amor de Dios, de Cristo, nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 5, versos del 14 al 15. La prueba no iba a ser fácil. El mismo texto dice así: a Abraham se le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y como yo tomaba de ejemplo a los hermanos que son padres, que tienen niños pequeños, usted sabe que Dios le diga a usted que sacrifique a su hijo. Eso sería algo muy difícil. Abraham tenía que trasladarse por 3 días de camino a Moriah y tendría tiempo para pensar y meditar sobre lo que Dios le estaba pidiendo. Iba a sacrificar a su hijo y lo presentaría como un holocausto. La palabra holocausto significa, y voy a explicarle brevemente, cuando los judíos sacrificaban un animal, ya sea un becerro o un cordero, el animal era tomado por el sacerdote, se desangraba y se descuartizaba y se ponía sobre el altar y se quemaba. Y ese olor, el olor de la carne, subía como olor grato y fragante en este caso a Dios. Eso era un holocausto, presentar en este caso un animal que era sacrificado y luego quemarlo. Eso era un holocausto. Eso es lo que tenía que hacer Abraham con su hijo: sacrificarlo y presentarlo en un altar como holocausto. Se puede imaginar toda esa escena, hermano. Es una escena terrible, pero también nos hace ver lo que es el pecado. El pecado es algo terrible también. El pecado es algo horroroso. A veces nosotros no vemos el horror del pecado. El pecado es algo horroroso. El pecado lleva a la gente a matar, a mentir, a hacer cosas terribles. El pecado lleva al ser humano a hacer cosas que ni siquiera nosotros pensaríamos. El pecado es cosa horrorosa y por eso demandaba un sacrificio, un sacrificio. Dice el verso 3 al 4: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno,
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hermanos y hermanas, Abraham mostró una obediencia total. Usted no ve en el capítulo 22 algún cuestionamiento de parte de Abraham preguntando, ¿por qué me pides eso? ¿Por qué tengo que hacer esto? No, Abraham nunca cuestionó a Dios. Él simplemente obedeció. He aquí algunos pasos de obediencia que podemos aprender de Abraham.